Hola, ¿cómo les va? En este video lo que vamos a ver es una introducción a lo que corresponde a todo el uso de Infostat. La idea es que con este video ya puedan tener una perspectiva introductoria del software. Quizá alguno de ustedes ya lo tuvo en alguna de las materias, pero vamos a revisarlo en detalle para que luego puedan utilizar con mayor presteza este software en las clases que siguen. Lo que están viendo en este caso es el software es la página donde ustedes pueden descargarlo. Infostat es un software creado aquí en la ciudad de Córdoba, en la Facultad de Agronomía. En ese sentido es interesante, ¿no? Porque estamos trabajando con un software que está generado, como pueden ver aquí, por profesores de la casa, por profesores de la Universidad Nacional de Córdoba. Entiendo que el director del equipo que ha generado esto es el doctor Di Rienzo, que es un profesor de larguísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con temas de estadística en la Universidad de Córdoba y a nivel nacional e internacional. Bueno, para descargar el software pueden aquí descargar la versión en español o la versión en inglés. Y la versión que descargan ustedes ya es bastante interesante a los fines de emplearla normalmente. Sin embargo, pueden activar algunas funciones adicionales consiguiendo un código de activación de la versión de estudiante. Para generar su versión de estudiante, todo lo que tienen que hacer es ir a esa pestaña que dice versión de estudiante, apretar clic para continuar allí, llenar todos estos datos con su mail institucional, el unc.edu.ar, y apretar continuar y les va a llegar una actualización. Luego tienen que instalar el software como con credenciales de administrador, ¿sí? Eso es relativamente sencillo. Si ustedes tienen cualquier tipo en el ejecutable, supongamos que el ejecutable sea este, van a ver una opción, bueno, aquí no la veo, déjenme ver, aquí está. Suponete que ustedes quisieran descargar esto que ven aquí, ejecutar, si ese fuera el ejecutable de Infostat, tienen una opción que es, aquí está, ejecutar como administrador, y eso les va a permitir introducir el software asociado a el software asociado a Infostat. Una vez que ustedes instalen ese software, van a tener completamente instalado Infostat. Bueno, una vez que ustedes hagan eso, van a poder tranquilamente ejecutarlo. Vamos a empezar a ver un poco las distintas funciones que tiene este software, las distintas alternativas que le brinda. Para empezar a utilizarlo, yo voy a utilizar una planilla que se denomina ejercicio-barrios. ¿Por qué? Porque es la que vamos luego a emplear en varios ejercicios y ejemplos de este cursado. Sin embargo, obviamente ustedes pueden crear su propia planilla o también hay varios archivos de prueba. Tiene Infostat, a ver si los podemos encontrar. Aquí están, ¿ven? Dentro, no, esos son otros míos, pero si ustedes van a la planilla, a donde está instalado Infostat, aquí está. Tenemos una sección de datos, ahí está. Dentro de datos hay un conjunto largo, fíjense dónde estoy, ¿no? Estoy dentro de, si lo tienen instalado en el C, a Infostat, archivos de programa, Infostat datos, un conjunto muy grande de archivos de prueba que le puede servir para analizar diferentes cosas, ¿no? Supónganse que ustedes estén interesados en analizar, a ver, veamos, un análisis de la varianza utilizando Friedman, que es una alternativa no paramétrica. Pues bien, tienen ahí una base de datos ya preparada para ello. Sin embargo, retornemos a lo nuestro. Los distintos menús que tiene Infostat son relativamente sencillos. Pueden guardar la tabla que tienen con otro nombre, pueden cerrarla, pueden imprimirla, pueden abrir una nueva, ¿no? Siempre pueden abrir una nueva que, fíjense, va a ser muy interesante para mostrar cómo se insertan los datos en Infostat. Pensemos un ejemplo muy sencillo, que sea dos grupos de sujetos. Tengo 10 personas, ¿no? Cada uno con un código. Este va a ser el ID 1,
ven cómo voy entrando los datos, ¿no? Los escribo y los voy pasando. Ese es el nombre, perdón, el nombre de la persona en el estudio. ID de identidad 5, 6, perdón, lo escribí mal. 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Y la mitad de estas personas fueron expuestas a un tratamiento para bajar la ansiedad, por ejemplo, y eso le vamos a poner tratado, 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 y uno más tratado. Y el resto de los sujetos son controles. Si yo quiero introducir una nueva columna, puedo ahí introducir una nueva columna. Y esa nueva columna le puedo poner un nombre, en este caso podría ser, ¿cómo hice eso? Cliqueo, doble cliqueo en la columna y ahí le puedo cambiar el título. A este le puedo poner identidad. A esto que está aquí le puedo poner puntajes. Van a ser mis puntajes de ansiedad del 0 al 10. Un puntaje que fue generado a partir de algún tipo de escala estandarizada. Por ejemplo, la escala de ansiedad del DAS-21. Ustedes me dicen, ¿qué es el DAS-21? El DAS-21 es un instrumento internacional para evaluar depresión, ansiedad y estrés. Aquí lo están viendo en este mismo momento. Son 21 preguntas, como su nombre lo indica, y están mezcladas entre sí, pero ahí tienen preguntas que tienen que ver con depresión, con ansiedad y con estrés, y la gente responde en una escala que va de 0 hasta 3, donde 0 es que la oración que está aquí, que por ejemplo dice, no pude ser capaz de experimentar ningún tipo de sensación positiva, yo digo, en los últimos 7 días, ¿en qué medida esa oración aplica a mi propia experiencia? Si le digo que 0 es que de ninguna manera eso aplica a mí, 1 es en algún modo o algo del tiempo de la última semana. La opción 2 es que aplicó considerablemente la mayor parte del tiempo y la 3 es que es casi siempre. Most of the time en inglés. Hay una versión obviamente traducida y validada al español y hay un scoring aquí que tenemos que ver aquí. Pero bueno, supongamos que nosotros seguimos trabajando. Uy, perdón. Aquí estaba. Seguimos trabajando y vamos a trabajar sobre la hipótesis que los tratados tienen de 2 a 10, tienen bajo nivel de ansiedad por ser tratados, y los controles tienen niveles elevados de ansiedad, 9 y 10. ¿Bien? Entonces lo que ven ahí es cómo se introducen los puntajes. Pero vayamos a nuestra escala, a nuestro ejemplo que está aquí. Antes de internarme un poco en el funcionamiento del software, les voy a explicar de qué va esta planilla ejercicio-barrios, que de nuevo, como les digo, la vamos a emplear en actividades, en ejemplos y durante el cursado de este espacio. ¿Qué es lo que ejemplifica esta planilla? Pues bien, un estudio ficticio realizado en la ciudad de Córdoba, en el cual se suponía que en un barrio determinado de la ciudad, que pueden ser los barrios 1 y 2, podían esos dos barrios estar afectados por una determinada noxa, una noxa ambiental o de algún tipo, que causaba, que aumentaba la cantidad de casos de cáncer que había en ese lugar determinado de la ciudad. Es un ejemplo ficticio, ustedes pueden moverlo de este ejemplo de cáncer, que lo pongo por ser relativamente sencillo. Está basado en un caso real que pasó en la ciudad de Córdoba, allá creo que hacia mediados del 2000 aproximadamente, en la zona sur de la ciudad, en las regiones de Barrio Ituzaingó y cercanos. Hubo un aumento en la cantidad de casos de cáncer. La verdad que no lo sé si efectivamente se comprobó que el aumento era significativo por encima de la media habitual, pero que se atribuyó a casos de antenas de telefonía celular que había plantado en la zona. Bajo ese ejemplo de la vida real, digamos, yo generé este ejemplo ficticio por el cual los barrios 1 y 2 son barrios que están en ese sector de la ciudad, en la zona sur, y el barrio Control es un barrio que está muy alejado de esos sectores. Pónganle Alta Alberdi, ¿no? ¿Y qué es lo que mido? Cada una de estas líneas que técnicamente, ¿qué son? Las unidades de observación. Una unidad de observación técnicamente en estadística es aquel elemento donde yo tomo
mi medida. Si yo estoy trabajando como en la otra planilla, vamos a buscar la otra planilla, con personas y en cada persona le mido la ansiedad, mi unidad de observación pues serán las personas. Ahora bien, en este caso en particular yo trabajo ¿con qué? Con manzanas dentro de cada barrio. Cada línea es una manzana, un cuadrado de 100 metros por 100 metros, una hectárea. Y allí un grupo de encuestadores van a cada manzana del barrio y preguntan casa por casa si en ese lugar, en esa casa, hay alguien que ha sido diagnosticado con cáncer en el último mes. De esa manera terminan generando un número que va de 0 a infinito, que caracteriza la cantidad de casos de cáncer que hay en cada manzana, en una manzana del barrio. Y se han tomado una cantidad representativa de manzanas de cada barrio. ¿Se entiende? Entonces, cada línea simboliza una manzana del barrio y en esa manzana yo mido en todas las casas de esa manzana la cantidad de personas que han tenido cáncer en enero, en febrero, en marzo y en abril. Y también puedo generar obviamente un número total. A su vez, no se preocupen por estos ríos cerca, ríos lejos, los vamos a ver en otro momento. A su vez tengo un promedio de edad de la gente que vive en esa manzana y un promedio de ingreso económico de la gente que vive en esa manzana y la cantidad de visitas que hicieron a centros de salud en ese mes. Pero lo más importante para ustedes son esos datos. Un elemento interesante aquí que podemos tomar rápidamente es que fíjense que el total de casos de cáncer acá, 11, a lo largo del tiempo, no suma el total a lo largo de los meses. 3 más 2 son 5, más 1 6, más 2 7. 6 más 3 9, más 2 11, más 3 15, 14. Da la sensación de que alguien se olvidó de poner una columna más acá, del mes de mayo, ¿sí? Como que el total, que está aquí, si uno le resta todos estos meses que ven ahí, enero, febrero, marzo y abril, que estaría los datos de la columna del mes de mayo que nos olvidamos de poner. ¿Se entiende? Hemos puesto enero, febrero, marzo y abril, pero eso no da el total que vemos ahí, lo que significa que hay una columna más del mes de mayo que hay que agregar. Vamos a utilizar ese faltante, que es un faltante a propósito que dejé yo para tratar de mostrarles a ustedes una figura, para hacer algunas funciones. Si yo hago botón derecho, aparecen un montón de opciones en este software, un montón. Vamos a ir viendo algunas en este video. Una de esas opciones es la opción nueva columna. Si yo pongo la puse mal, insertar columna, ahí va. Si yo pongo, cuando pongo nueva columna me abre una, pero la pone al final. Yo lo que quería es que insertemos una nueva columna entre abril y total, y lo logré haciendo botón derecho, nueva columna. Aquí voy a utilizar esta columna que está ahora totalmente vacía, ¿para qué? Pues bien, para poner la opción del mes de mayo. Doble cliqueo y le pongo, eso va a ser mayo, con el mismo estilo de la otra, mayúscula y seguida. ¿Y ahora qué puedo hacer? Podría hacerlo manualmente, ¿no? Si esto es 11, menos 1, 10, menos 2, 8, menos 3, 5, 5 menos 2, 3. Podría poner el número 3 y así con todos, pero es un poco como engorroso. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ir a donde dice datos. Repito, estoy ahí en mayo. Me voy a donde dice datos. Y en una parte de datos tenemos una opción que dice fórmula. Cuando yo cliqueo la opción fórmula, me abre una especie de gran calculadora gigante. En esa calculadora yo puedo hacer un montón de opciones diferentes, de cálculos, de fórmulas, de recálculo de variables. Y ahí voy a aprovechar y le voy a decir que mayo, ven que lo cliqueo acá al costado, acá hay como una cajita con todos los nombres de las variables. Y en esa cajita yo le puedo decir que cliqué mayo y me pone mayo. Me dice, bueno, ok, mayo, ¿qué vas a hacer con la variable mayo? Ok, en mayo voy a hacer que mayo sea igual a ¿qué? A la variable total menos
enero, menos febrero, menos marzo. Uy, me equivoqué, ¿ven? Me equivoqué, puse cliqué 2 veces febrero, así que lo voy a borrar. Menos que era, menos marzo, menos abril, y ahí ya está. Eso que le estoy dando una sintaxis a la variable mayo. Mayo va a ser igual a partir de ahora, cuando le diga calcular, al total menos todo el resto. ¡Pum! Ahí dice, perdón, miren qué mal que le hice. Lo copió al final, no sé por qué. Me creó una nueva variable que se llama mayo que está al final. Pero no pasa nada, yo quiero que esté en el otro lado. Copio. ¿Se fijaron qué pasó, no? Me creó una nueva variable que se llama mayo con corchete para que sea mayo de esta y me la puso al final. No pasa nada, voy a pintar todo esto que está aquí, tum, 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 copio y lo voy a pegar en este sector. Y fíjense que son obviamente los mismos números, ya no necesito esto, lo voy a borrar. Por las dudas salvo. No debería haber salvado, no importa, porque después le quiero dar la planilla a ustedes para que lo hagan ustedes propiamente dicho cuando tengan instalado el software, pero no importa, después buscaré de nuevo la planilla original. Ahora sí, bien, ya tenemos todo, tenemos enero, febrero, marzo, abril y mayo. Tenemos una dinámica de la cantidad de casos de cáncer a lo largo del tiempo en cada una de las manzanas del barrio. Y en 3 barrios diferentes, y yo tengo una idea que el barrio 1 o el barrio 2 deberían tener más casos de cáncer que el control. Y a su vez tengo algunos datos demográficos y socioeconómicos asociados a esas variables. Bueno, vamos a continuar bien, ya vamos a hacer un breve bosquejo de lo que podría ser un análisis de esto. Ya después lo vamos a ver durante el cursado, ¿sí? Pero me gustaría mostrarle aquí algunas cositas. Hasta ahora lo estamos usando a la planilla como un ejemplo para tratar de ver la funcionalidad de este software. Obviamente aquí tenemos un montón de acciones que podemos hacer sobre este tipo de variables. Una muy interesante es la opción de ordenar, ¿sí? Yo puedo ordenar los casos, por ejemplo, en función del mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor en función de la cantidad de casos de cáncer. Fíjense que ahora le dije, bueno, les voy a mostrar de nuevo qué fue lo que hice. Fui a datos, ordenar, y le dije que me ordene en función de la variable total, que me lo ponga ahí de mayor a menor y que me lo ordene. Y ahora ya no están ordenados por barrio como estaban antes, fíjense que están mezclados, por un lado, y me lo ordena en función de la unidad de observación que tiene mayor cantidad de casos de cáncer totales y me va bajando de a poco hasta la que tiene la de menos. Esto puede tener un montón de utilidades prácticas, ordenar los casos. Lo voy a volver a ordenar de nuevo, pero le voy a decir que me lo ordene por barrio. Y ahora bueno, me lo ordenó barrio 1, antes estaba barrio 2, barrio 1, me lo ordenó barrio 1, barrio 2. ¿Qué otras cosas tiene de interesante? Bueno, en la opción edición tienen cortar, pegar. Pero ¿qué otros elementos interesantes tiene esta variable, esta opción datos? Una muy buena tiene acciones sobre las filas. Y tiene una acción sobre las filas que es desactivar los casos seleccionados. Supónganse que yo me doy cuenta, por ejemplo, que este caso 1 viene la persona que tomó el dato y me dice, che, Ricardo, la verdad que nos mandaba una macana y no está bien medido eso. No está bien medido, no, la gente no fue, no visitó las casas. Bueno, ok. ¿Cómo hacemos para excluirlo del análisis? Voy a donde dice datos, acciones sobre las filas, desactivar casos seleccionados. Y ahora el primer caso, se pinta de rosa y a su vez tiene esos paréntesis que ven ahí. Por lo tanto, en ese caso particular, el caso 1, el primer caso, no va a ser considerado para ninguno de los análisis que podamos realizar. ¿Qué tipo de análisis? Pues bien, ya los vamos a ir viendo a continuación. Esperen que tome un mate. Bueno, otra opción muy interesante, que probablemente aquellos y aquellas que ya tuvieron algún cursado en psicoestadística o en estadística podrán conocer, es que a veces uno necesita transformar las variables por diversos motivos. Una razón muy conocida para transformar una variable
es que yo no puedo aplicar un cierto test estadístico, por ejemplo, un análisis de la varianza, porque la variable no tiene ciertas propiedades. Los test estadísticos requieren, para ser aplicados, que los datos tengan ciertas propiedades. En el caso de los datos de la estadística paramétrica, requieren que la variable se distribuya de manera normal y si tengo grupos ahí adentro, que tengan una variabilidad aproximadamente igual. ¿Por qué? Bueno, porque el test estadístico ya supone esas condiciones de la variable y va a actuar bien, es decir, va a trabajar bien con los datos para tratar de analizar si hay diferencias estadísticamente significativas cuando esas propiedades existan, ¿sí? Es como si yo utilizara, qué sé yo, un polvo para hornear que asume que voy a trabajar con una masa con X contenido de harina. Y si yo le pongo el polvo de hornear y tengo muy poquita otro tipo de harina, pues bien, funciona mal. En ese caso, supónganse que yo necesitara transformar la variable visitas, puedo ir a un menú que está ahí en transformar o también lo tenemos, creería que lo tenemos aquí también. Sí, aquí está, transformar. Y ahí me va a pedir de nuevo, no me tomó por defecto visitas, y abre este cuadrado que están viendo aquí, es el típico cuadrado de operaciones que tiene InfoStat. Cuando hagan análisis estadísticos, cuando hagan transformaciones, cuando hagan un montón de cosas, les va a aparecer este cuadrado que a mano izquierda tiene todas las variables que ustedes tienen y a mano derecha tiene cajitas y ustedes tienen que ir llevando con esas flechitas las variables a las cajitas. ¿Qué variables quiero transformar? Visitas. Y por el momento no le voy a decir nada más. Y si le hago aceptar, me tira un conjunto enorme de alternativas que puedo utilizar para transformar la variable. En el ejemplo que yo dije previamente, en este ejemplo en el cual yo quiero que la variable se acerque a una distribución normal o mejore en su variabilidad si es que tiene grupos que hay grupos, como en este caso, hay diferentes opciones. Una de las opciones clásicas para tratar de que la variable se acerque a una distribución normal es transformar mediante logaritmo en base 10 o logaritmo en cuadrado. También puedo utilizar potencia o raíz cuadrada para cualquiera de esos elementos. Si yo pongo, por ejemplo, logaritmo en base 10 o logaritmo natural, también se utiliza mucho el ln, hago aceptar, me va a crear una nueva variable. Fíjense que no me consideró la que tenía excluida, ¿no? Porque, bueno, claro, la tengo excluida. ¿Qué pasa si yo en realidad digo, no, me equivoqué, lo quiero incluir al caso 1? ¿Sí? Esa es la que tenía excluida, no la variable, el caso. Puedo botón derecho y volver a activar los casos seleccionados. Botón derecho y si lo activo nuevamente. ¿Cómo hago para que ahora me saque el logaritmo de esto? Pues tengo que hacer de nuevo la transformación, ¿sí? No me queda mucho más que hacerla de nuevo. Voy a tachar esto y le voy a decir que por favor me transforme. Me mantuvo, ¿no? Me mantuvo lo que yo le había dicho antes, visita, le digo, por favor hacelo, por favor haceme el logaritmo natural, y ahora sí me considera el primer caso. Bueno, esa variable que ven ahí es probable que tenga una distribución más normal y con mejores propiedades, de nuevo, de algunos índices que llaman asimetría y kurtosis. Si quieren lo podemos ver eso rápidamente. Asimetría y kurtosis son dos índices que indican cuán tipo de curva de Gauss es una distribución de datos, ¿sí? Cuanto más bonita es la curva, más cerca de cero van a ser dos índices que se llaman asimetría y kurtosis. Y yo puedo comparar la asimetría y la kurtosis, a ver si visitas o si el logaritmo natural de visitas está más cerca de cero en ambos. Para eso me muevo de este menú de datos que estábamos viendo a un menú que es el menú de estadística. Y aquí utilizo la primera opción que se llama medidas de resumen. Nuevamente se me abre este cuadradito que ven aquí y aquí llevo visitas a la mano derecha y logaritmo de visitas también. Le digo aceptar y se me abre. Recuerden que antes se me abrían un montón de opciones para decir qué tipo de transformación yo quería. Pues bien, ahora se me abre otro cuadradito muy grande
para mostrar otra cosa diferente. ¿Qué tipo de estadística descriptiva crees, Ricardo, de estas dos variables? Nosotros queríamos asimetría y kurtosis. ¿Por qué? Porque son índices de normalidad. Cuanto más cerca de ser, no son índices, son valores descriptivos que indican normalidad o forma de la distribución, ¿sí? A veces las definiciones en estadística son muy precisas y este es un caso particular. Cuanto más cerca de cero están estos dos valores, más normales van a ser la forma de estas distribuciones. Pero yo podría pedirle un montón de otras cosas. La media, que es un estadístico de tendencia central, que me indica cuál es el valor más común, el centro de gravedad, digamos, de la variable. El desvío estándar, el mínimo, el valor mínimo y máximo que hay en esa variable y un montón de cosas más. Solamente le vamos a pedir asimetría y kurtosis en este caso. Y fíjense qué interesante lo que observamos. Las visitas, esta es la variable visitas, ¿sí? Que tenía un valor de simetría de 1 y cuando le hago el logaritmo natural, ahora la simetría es mucho más cercana a 0. Lamentablemente no siempre funciona bien, para simetría no funcionó bien en la transformación, ¿sí? Nos movió un valor de 1 y nos lo acercó a 0. Sin embargo, fíjense en kurtosis, era de 0 y nos lo movió un poco más de 1. Bueno, retornemos a esto que vimos hasta aquí. Vimos el menú archivo, vimos el menú edición, vimos el menú, algunas opciones del menú de datos. Vimos la opción de activar o desactivar casos en el caso que necesitemos temporariamente o para siempre, que un caso no esté más. Hay un montón de opciones muy interesantes. Vimos la opción de fórmula, obviamente la de transformación, la de ordenar. Hay diversas opciones interesantes. También supónganse que yo tenga una base de datos muy grande, de 1.000.000 de personas. Y en realidad yo no necesito trabajar con 1.000.000, necesito trabajar con 100.000 nomás, con el 10%. ¿Cómo hago para seleccionar de ese millón 100.000, es decir, una de cada 10? Bueno, una opción que tengo es esta opción de muestreo-remuestreo. La opción de muestreo-remuestreo me permite trabajar con una cantidad más chiquitita de casos de la variable, si bien no lo vamos a ver en este caso en particular. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco cómo se maneja el software en forma genérica, digamos. Son todas herramientas que le van a servir siempre que tengan que manejar datos, siempre que tengan que tener una planilla o crear una nueva. Recordamos que estuvimos trabajando con esta que estaba aquí, pero también tenemos esta que creamos nosotros, ¿sí? Supónganse que yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la media de ansiedad en este grupo. Nos faltó la número 10, ¿no? Fíjense, podemos copiar, y ahí le ponemos, en esta 10 le ponemos 8. Quiero decir el ID 10. ¿No? Si yo quiero saber la media de ansiedad en mi grupo, en mis 10 sujetos, en mi muestra, de nuevo puedo utilizar la herramienta que yo enseñé previamente. Puedo ir a medidas de resumen, poner columna puntajes. Y una cosa más que yo puedo hacer es poner un criterio de clasificación. La columna 2 me clasifica a los sujetos entre aquellos que fueron expuestos a un tratamiento de los que no, ¿verdad? Por lo tanto, lo puedo poner ahí. Y cuando ahora le pida la media y el desvío estándar, me lo va a tirar dividido por ese criterio de clasificación. Lo voy a hacer de nuevo esto, para que todo el mundo lo vea. Mi variable, que le voy a pedir la media, lo más común, y también le voy a pedir el desvío estándar, que es una media de cuánto se separan los puntajes de ese centro de gravedad que es la media, o sea, un indicador de cuán representativa es la media como tendencia central, y lo voy a decir que me tire no un valor general por los 10 casos, sino que me divida los casos en función si pertenecen al grupo de tratamiento. Recuerden el ejemplo, era un grupo que había experimentado un tratamiento contra la ansiedad y otro que no. Entonces le pongo aquí en criterio de clasificación esa variable que me divide en dos a los sujetos. Ahora sí le pido la media y el desvío estándar.
Y ya no me tira un solo número, sino que me tira dos números. Me dice que en los controles la variable puntaje tiene una media de 8,60, es decir, sobre 10 la ansiedad de los controles es muy elevada. En cambio, en los tratados o en las tratadas, el puntaje fue de 3,8, lo que me indica que el tratamiento parece estar teniendo un efecto. Lo que acabamos de ver es solamente una de las tantas opciones que nos da la opción o el menú estadísticos. Este es el core central del software, el menú de estadística. ¿Qué otros elementos interesantes tenemos? Uno de ellos es el denominado tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos empieza a poner, nos divide la variable en segmentos. Supónganse, vamos al ejemplo de este, al otro. ¿Lo tenemos o lo borré? Capaz que lo haya borrado. No sé. Ahí está. Supónganse, en este caso, que ¿cuántos puntajes posibles hay de ansiedad? Hay 10 puntajes posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podríamos dividir ese recorrido de la variable en 5 partes. La primera categoría son aquellos puntajes 1 y 2, la segunda 3 y 4, 5 y así sucesivamente. 5 puntajes. Y luego puedo ver qué cantidad de sujetos obtuvo los puntajes 1 y 2, los más bajos. Y cuento qué cantidad de sujetos. Y así voy contando la cantidad de sujetos que obtuvieron un determinado puntaje o rangos de puntaje de la variable. Eso me permite comparar, por ejemplo, grupos entre sí. Podría haber un grupo donde la gran mayoría de los sujetos cae en los rangos más elevados, es decir, que en ese grupo los sujetos suelen obtener puntajes de ansiedad más elevados, pero una proporción muy baja de sujetos de ese grupo cae en el primer rango de la variable. Pues bien, eso se obtiene, no lo quiero cerrar esto, o se genera utilizando esta herramienta que se denomina tabla de frecuencia. Aquí tengo que sacar lo que está acá, siempre va al mismo cuadrito. Supónganse que yo quiero generar una tabla de frecuencias para la variable total de casos de cáncer. Cuando le digo total, me dice que el valor mínimo, me tira este cuadrito y me dice el valor mínimo es 11, es decir, a lo largo de los 5 meses hemos contado los casos de cáncer en las manzanas, en las distintas manzanas. Y la manzana que menos casos de cáncer tuvo en esos 5 meses, hubo una que tuvo 11. Y hubo alguna manzana que tuvo 109, o sea, 109 reportes de casos de cáncer. Son casos únicos, ¿no? Si una persona me dice en enero que tuvo cáncer, después no la cuento en febrero. Voy contando casos nuevos, siempre casos únicos. Es decir, de 11 a 109 tenemos básicamente un rango de 100. Por lo tanto, podríamos decirle que nos divida en 10 clases, en 10 intervalos. Le decimos aceptar y nos genera eso que están viendo ahí. Esto que están viendo acá es la primera categoría. ¿Cuántas manzanas tuvieron entre 11, que es el mínimo, y 20,80 casos de cáncer? Pues bien, hubo 2 manzanas. Hay solo 2 manzanas que tienen entre 11 y 21 casos de cáncer. Y esas 2 manzanas representan el 4% de los casos que medimos, de todas las unidades de observación que medimos. Entre 20,80 y 30,60 hay 13 manzanas y esas 13 manzanas representan el 27% de casos de cáncer. 27 y 4 me suma el 31%, está expresado como una proporción, 0,31, ¿no? Es decir que entre 11 y 31 casos, en eso, digamos, hay 31% de las unidades de observación de las manzanas, 31%, casi una de cada 3 manzanas, tiene entre 11 y 31 casos de cáncer a lo largo de estos 5 meses que se midieron. Esto que estoy mostrando es una de las opciones que tiene este software para generar. Hasta ahora hemos visto, son todas estadísticas descriptivas, medidas de resumen, medias, desvío estándar,
o tablas de frecuencia. Pero también tenemos un montón de alternativas de estadística inferencial, es decir, que nos permite comprobar con un cierto grado de confianza si, por ejemplo, hay diferencias entre dos o más grupos. ¿Sí? O podemos predecir con cierto grado de confianza el comportamiento de la variable dependiente en función de una variable independiente. Hay diversos tipos de análisis estadísticos, eso no es el objetivo de este espacio, de explicar todo esto, pero sí mostrar que están aquí disponibles. En el caso particular nuestro, fíjense, tenemos 3 barrios y queremos ver si esos 3 barrios difieren en una variable dependiente que es el total de casos de cáncer. 3 barrios. Eso tiene una forma de análisis. Cuando tenemos solo 2 grupos, usualmente, y si los datos tienen ciertas propiedades de normalidad, se pueden evaluar con algo que se denomina la T de student. Pero eso es cuando tengo 2 barrios. Si tengo 3, ¿cómo hago? Porque son más de 2. Bueno, si tengo 3, se trabaja con otro test estadístico que se denomina análisis de la varianza. Y si los datos no tienen las características de normalidad y de homogeneidad de varianza, hay algunas alternativas que se denominan no paramétricas, que no le piden ninguna de estas cosas, de estas propiedades a la variable. Bueno, y si yo no sé realizar estos análisis estadísticos, si son muy complicados, pues bien, también puedo realizar gráficos. Puedo obtener gráficos a partir de los datos y con la lectura de esos gráficos puedo generar información y un reporte. Obviamente, cuando uno está escribiendo un artículo científico, un paper, en realidad lo que uno quiere es tener no solamente estadística descriptiva, sino una estadística inferencial que me prediga o me responda a la pregunta bajo análisis con un grado de confianza, con un 95 grado de confianza. Ahora bien, la estadística descriptiva y los gráficos son potentes herramientas para guiarnos en entender los datos. Uno tiene que ser un maestro de sus propios, un maestro o maestra de sus propios datos. Tiene que conocer sus propios datos y no solamente tomar decisiones con una P, un P menor al 0,5. Uno tiene que conocer al dedillo sus datos. Por ejemplo, supónganse que yo quisiera tener un breve vistazo acerca de si fueron subiendo los casos de cáncer, independientemente del barrio, eso ya lo veremos en otro momento. ¿Hubo más casos de cáncer a lo largo, más en febrero que en enero, más en marzo? ¿Cómo fue eso? ¿Lo puedo ver? Sí. Puedo hacer varias cosas. Una, en medidas de resumen, ponerle enero, febrero, marzo y abril y mayo aquí, donde dicen llevarme total para que no aparezca de nuevo, y no poner nada. Aquí podría poner los barrios si quiero ver cómo fueron cambiando los casos de cáncer a lo largo del tiempo en cada uno de los barrios. Pero de momento no lo vamos a hacer. Y le voy a decir aceptar. Y le voy a pedir la media, solamente la media. Pues bien, cuando miro esto, tengo claro que el mes que más casos de cáncer hubo fue abril. Seguido de marzo y mayo, y febrero el que menos tuvo. Y si yo quisiera graficar esto, lo puedo graficar. Puedo ir a gráficos, puedo pedirle un gráfico de barras, también de líneas. En realidad, cuando son los mismos datos a lo largo del tiempo, uno utiliza un gráfico de líneas. Pero en este caso, bueno, también puedo utilizar un gráfico de barras. Nada me dice que no pueda. Utilizo el mismo sistema, pongo enero a mayo, lo llevo a la derecha, le digo aceptar. Me dice, ¿qué querés graficar? Bueno, tengo varias opciones. Le puedo decir la media, la mediana. La media y mediana son diferentes medidas de tendencia central. El mínimo, el máximo que hubo en cada mes. Vamos a dejar la media. Y también puedo poner lo que aquí se denomina medidas de confianza. ¿Qué son estas cosas? Es esto que indicaba previamente, que es cuán representativa es la media de todos los valores. Cuando la media es muy representativa, las medidas de variabilidad, como es el desvío estándar, es muy chiquitito, es cerca de 0. Cuanto más grande cuanto menos representativa es la media, cuando hay muchos valores dispersos en esa distribución, el desvío estándar, por ejemplo, es más grande. Le digo aceptar y ahí me crea este gráfico que ven ahí. No es tan bonito el gráfico,
Pero bueno, le puedo hacer algunas cosas para tratar de mejorarlo. A ver, eje X, espesor. Vamos a hacer lo que sea más. No, ese es el espesor del eje Y. Eje visible, series. Bueno, nada, no importa. Lo más importante, lo que quería es que esto sea más grande. Tamaño. Bueno, ahí lo estoy haciendo un poco mejor. Lo vamos a poner, ahí está. Pero lo que yo más quería es que quede bien en grande el de verde, que es el mes que nosotros habíamos visto como más elevado. Aún si abril fue el más elevado, fíjense, nótese que hay un conjunto muy grande de variabilidad. La variabilidad está casi tan grande como la media. Obviamente a nosotros no solamente nos interesa mostrar esta variabilidad temporal, sino que algo que nos interesa mucho es mostrar si hay diferencias entre cada uno de los barrios. La idea del espacio que estamos preparando es mostrar esto o hacer esto en otra actividad. Ya vamos a ir viendo cómo calcularlo. Sin embargo, nótese que cuando yo hago control R me vuelve lo último que hice, ¿no? Si yo puedo pedirle este mismo gráfico diciendo que me divida esta dinámica temporal por cada uno de los barrios. Si yo aquí le pongo barrio y lo pongo aquí, me tiraría el gráfico en función de cada uno de los barrios. También podría hacer lo mismo, ya si le pido, vamos a gráficos de nuevo, gráficos de barra, y en lugar de todos estos cuatro, para hacerlo más simple, le podría poner el total aquí. Esto se los dejo a ustedes como inquietud, que lo pueden hacer en sus propias computadoras y empezar a sacar hipótesis acerca de si hay o no un barrio que está más afectado en términos de casos de cáncer que los otros. Bueno, esto era un poco lo que les quería mostrar de este software. De nuevo hay un montón, muchos tipos de análisis de tipo estadístico que recuerden, aquí encontramos, yo les había dicho que cuando tengo lo que se denominan K-grupos, es decir, 3 o más, ya en la T-de-Student no me sirve para analizar diferencias, sino que tengo que utilizar otras cosas. Pues bien, tenemos el análisis de la varianza. Y yo también le había dicho que hay un tipo de análisis de la varianza que no es paramétrico, que es no paramétrico, que me permite trabajar con datos que incluso no tienen características de distribución normal o homogénea de varianza. La T de Student que antes yo mostraba está aquí, la prueba T, que hay dos grandes pruebas T, una prueba T cuando tengo dos grupos totalmente independientes entre sí, tal cual ese sería, por ejemplo, el caso de los tratados para la ansiedad o para la no ansiedad, y también tenemos una prueba T apareada, perdón, se me movió. Igualmente, no sé si finalmente saqué ahí está. ¿Por qué quería volver a traer esta tabla? Porque aquí podríamos sí aplicar una T de Student para ver si hay diferencias entre el grupo de tratado y el control. Ya antes habíamos visto que la media de ansiedad del grupo tratado era mucho menor que la del control. ¿Podremos concluir con un 95% de confianza eso? Pues bien, vamos aquí, vamos donde dice inferencias basadas en dos muestras. Hay una opción que es prueba T. O casualidad me hable nuevamente la misma caja cuadrada que vimos antes, ¿no? Vamos a sacar todo esto y le voy a decir, yo quiero que me analices los puntajes de ansiedad en función del grupo. ¿No se cansaron de que aquí dice columna 2 en lugar de grupo? Vamos a cambiar eso. Voy a doble clic ahí y voy a poner grupo. De manera tal que si ahora hago control R, vuelvo a donde dice prueba T para muestras independientes, pongo grupo en criterio de clasificación, pongo puntaje en la variable y ahora sí ya puedo correr una prueba T. Me hace varias preguntas acerca de la prueba T. Puedo utilizar directamente lo que me da por defecto, le hago aceptar y ahí me va a tirar esto que están viendo ahí, en que me empieza a decir, ok, te analicé la variable puntajes en dos grupos, cada uno con una n de 5, es muy baja. Un grupo tuvo 8,60 y otro 3,80, esto ya lo sabíamos. El de 3,80 fue el grupo tratado, el de 8,60 es la ansiedad en el grupo control. Sin embargo, la información muy importante que me ofrece es que el valor de t, esto es un valor que tira la prueba
que cuando es muy grande es muy probable que las diferencias, en este caso entre 3 y 8 que veo ahí, no sean por azar, sino que yo pueda concluir que esos dos grupos son significativamente diferentes, más allá del azar. Y esa prueba, ese valor t es bastante alto y está asociado a un p-valor. El p es con qué probabilidad yo puedo rechazar la hipótesis nula de no diferencia entre medias y aceptar la hipótesis alternativa de que estas medias son diferentes. En este caso, la confianza que yo le puedo atribuir a ese enunciado ha superado por mucho el punto de corte de 95%. Es decir, que efectivamente rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa de que estas medias son diferentes y por lo tanto que el tratamiento de ansiedad tuvo efecto. Todo esto que acabo de decir, que acabo de mencionar, es usualmente lo que se pone en un artículo científico. Si yo en un artículo científico estoy evaluando la efectividad de estos dos tratamientos sobre una muestra de 5 sujetos que fueron tratados y 5 que no, que son el grupo control, luego que describo todo esto en la sección de métodos y luego en la de análisis de datos, en el análisis de datos, ¿qué digo? Analizaremos los puntajes de ansiedad mediante una prueba T y en los resultados describo la prueba T y pongo varios de esos valores que ustedes, acá los voy a poner de nuevo, varios de esos valores que estuvieron, no sé qué puse, habría otra cosa, ¿sí? Pero ponen el valor de la T, ponen algo que se llama grado de libertad y ponen ese P valor. Y en la discusión, uno que diría, este trabajo confirma o brinda evidencia a favor de que este tratamiento que estoy evaluando puede modificar los valores de ansiedad. Bueno, ¿qué más podemos considerar del software? Déjenme ver si hay algo que me interesa más mostrarles antes de movernos a otra cosa. Hay alguna gente que puede conocer algo que se llama R, que es un software muy interesante de uso abierto que interacciona con InfoStat. Si les gusta R, pueden hacerlo interaccionar. Y bueno, obviamente entender que este software que les estoy mostrando es solo uno de los software existentes. Aquí estoy viendo otro tipo de software que se llama SigmaPlot. Es un software muy interesante que nació para hacer este tipo de cosas que van a ver ahora. Gráficos, ¿sí? Gráficos de diverso tipo y color. Sin embargo, también es muy capaz de realizar análisis de datos muy interesantes. Y otro software más que les puede interesar también se denomina Estatística. Estatística es un software muy interesante, como pueden ver en este caso, muy potente, bastante más potente que InfoStat, pero bueno, es uno de los software por autonomacia, digamos, más conocidos en los ámbitos estadísticos. También hay otro que se denomina SPSS, que a ustedes les puede interesar. SPSS se utiliza más en ciencias sociales y en economía, tanto que estadística se utiliza más en áreas biológicas, también en áreas de la psicología relacionados con neurociencia, pero en general SPSS, estadística, son todos software muy interesantes. Sin embargo, son todos software caros, propietarios. Recuerden, InfoStat también es un software comercial, pero bueno, como habrán visto, es mucho más asequible, particularmente tiene una versión gratuita, una versión de estudiante, e incluso la versión comercial es muy asequible. Bueno, eso era un poco lo que tenía para mostrarles hoy. Un elemento interesante con el que quiero finalizar es que uno puede aprender muchísimo de todos estos software o a usarlos, a manejarlos. Sin embargo, nada del uso del software reemplaza el conocimiento de diseño estadístico y de metodología de la investigación. Y sin tener conocimientos de esto, de estadística, de análisis de datos y de metodología de la investigación, yo puedo empezar a ser productor de mi propio conocimiento, productor de artículos. Ni que hablar que se necesita también conocimiento acerca del tema particular que uno quiere trabajar. Pero lo que quiero decir con todo esto es que todo esto son herramientas, ¿no? Herramientas que uno tiene que ir manejando, coordinando con otras, y puntualmente en el tema de la estadística tiene que haber un buen maridaje, una buena comunión, una buena conexión entre mi conocimiento de metodología de la investigación, qué tipo de diseños hay, cómo manejo las fuentes de confusión. Por eso que también yo a veces hago mucho hincapié en las diferencias entre estudios experimentales, observacionales. Hemos visto lo de los casos controles, de los estudios de cohorte.
todo eso en conjunto hace que yo pueda ser un buen productor de conocimiento científico y en última instancia que pueda escribir artículos potentes y de buena calidad. Bueno, eso era todo por hoy. Les agradezco mucho.